digamos que una persona sabia tenía, digamos, más aperturas en su corazón o se representaba, por así decirlo, con una flor de loto con más pétalos, ¿no? Entonces allí pues uno encuentra toda una identidad cultural. Yendo acá con, digamos, con un poco más con el sentido gráfico, vemos que acá hay algunos de los conceptos más básicos de cómo se representaban antiguamente y cómo se escriben actualmente. Entonces, por un lado, tenemos este primer gráfico, significa sol, y esta es la forma actual de escritura. Acá podemos ver la identidad gráfica. Este otro gráfico, lo que vemos es una composición de tres soles y significa algo que es brillante. Este gráfico significa árbol y tres árboles juntos pues representan un bosque. ¿Sí? Este carácter de acá significa hombre, o sea, gráficamente representa un hombre, esta ya es la escritura actual. Este representa una montaña y vinculados, digamos, gráficamente uniendo un hombre sobre una montaña, significaba la palabra Dios. Esta es la forma, digamos, de escritura actual de la palabra Dios. Entonces, con esto, pues explica el sentido gráfico que existe en el lenguaje chino. Eh, Además de que existe un lenguaje, digamos, un lenguaje gráfico, pues también existen unos componentes, digamos, se define como una genealogía. Acá voy a explicarlo con el término de Yi, el término que también son unos de los términos más básicos. El término de Yi significa, su significado literal es uno, pero representa, digamos, más allá de significar uno en la actualidad, representa etimológicamente el sentido de la palabra, representa la unidad y también significa cielo, representa el cielo. De este carácter se deriva el 2. 2 que es el 2 significa también, representa la tierra y puede vincularse pues con el símbolo del yin y el yang por su relación con la dualidad. De este carácter de Yi también, digamos, además de derivarse el carácter que significa dos, los caracteres son los que están en rojo. Lo que está en negro es la forma como uno la pronuncia en lenguas latinas, ¿no? En nuestra lengua. Este carácter es san, representa, significa tres, o sea, su significado es el número tres, pero desde una perspectiva cultural representa al cielo, la tierra y lo que está en medio es la humanidad. Entonces, culturalmente, digamos, tiene ese significado, pero en términos literales, pues simplemente significa tres. De este carácter, que es dos, se deriva el Wu. Wu significa literalmente cinco. Y ¿por qué se deriva de este? Porque como pictograma, digamos, el 5 en la cultura china es muy importante, de ahí que cuando se habla de los elementos en la cultura china son 5. Y gráficamente, el 5 representa la unión entre el cielo y la tierra. Entonces, en esa interacción entre el cielo y la tierra, digamos, acá tenemos el cielo, acá tenemos la tierra, en esa interacción se conforman los 5 elementos. De ahí que del carácter que significa 2 se derive el número 5. Digamos, estos 4 caracteres hacen referencia a números, el 1, el 2, el 3, el 5. Y por último tenemos el carácter Guan. El carácter Guan significa literalmente, culturalmente representa la unión entre el cielo, la humanidad y la tierra. Entonces, quien conecta digamos, esas tres dimensiones, pues es el rey. Entonces, con esto, pues, es la genealogía de cada uno de los conceptos. Entonces, ahora sí, digamos, eso solo como en términos metodológicos para comprender, digamos, la forma en que voy a explicar cada uno de los conceptos
de la medicina china. Entonces, como primer concepto que de alguna manera en la práctica de la medicina china, digamos que no se ve en la práctica habitual de la medicina china, pero es importante mencionarlo porque este concepto es tanto en toda la cultura china y en todos los conocimientos vinculados a la cultura china, es el concepto de Tao, el Tao. Eh, el significado de este carácter es camino, principio, doctrina, discurso, teoría. Y este concepto, como lo, digamos, en la perspectiva que lo veíamos ahorita, su genealogía corresponde a esta, o sea, este carácter se deriva de estos dos caracteres. Este primero de acá arriba, este carácter significa caminar. Eh, este de acá más arriba significa dar un paso y este significa quedarse quieto. Digamos, de esos dos sale este carácter que significa caminar. Y por otra parte, tenemos este otro carácter que significa cabeza. El carácter de cabeza viene de este concepto que es nariz y este que es cabello. Entonces, digamos que en términos gráficos es como si una nariz y unos cabellos pues conforman una cabeza. Entonces, Tao tiene que ver con camino, con guía, pero digamos, este es únicamente el significado literal y de dónde, digamos, de dónde se deriva el carácter, pero más allá de eso, la cultura china, el Tao tiene muchos significados y dentro de todos esos significados vamos a resaltar uno de esos significados que nos permite ver o comprender un poco cómo se construye todo el conocimiento en torno a la medicina china. En el Tao existen diferentes perspectivas, como les comento, es un concepto que está en la filosofía china, y el Tao de alguna manera habla del origen de las cosas, también habla como hace referencia a una ley universal, a una forma de ser, digamos, a una forma de ser o al deber ser de las cosas, pero a un deber ser que muchas veces no, digamos, no es un deber ser único, ¿no? Cada conocimiento en la cultura china, digamos, uno podría decir que tenía su propio Tao, ¿no? Como su propia ley. Y, digamos, en relación a este concepto, pues uno puede, digamos, de esta frase, el Tao en su inmensidad no se puede describir, entonces nos habla de que es algo que va mucho más allá de nuestro conocimiento, de nuestra concepción, y es un concepto, digamos, es una forma de ver el mundo, de dónde proviene todo lo que existe en el mundo. Digamos, esta es otra definición de Tao. Hay una cosa confusamente formada anterior al cielo y la tierra. Entonces nos habla de un principio de la creación, ¿no? Como si estuviéramos hablando del Big Bang. El Tao no tiene forma ni figura, es nada. Este concepto de la nada es algo que para nosotros en Occidente es un poco incomprensible porque de alguna manera para nosotros la nada pues es contraria al todo y a nosotros siempre nos han hablado del todo, ¿sí? De que Dios lo es todo. Pero en nuestra formación cultural nunca había, digamos, nunca ha existido una fuerza en relación con el concepto de la nada. En el taoísmo, ¿sí? En los textos taoístas, se hace mucha referencia a la nada, a lo que no existe. Y lo que no existe es como el vacío. El Tao, esta es otra frase, el Tao es un proceso ininterrumpido que retorna siempre a la vacuidad. Entonces acá nos habla de como que el Tao está siempre en evolución y retorna siempre al vacío, a la nada. Quien responde cuando le preguntan por el Tao no conoce el Tao, entonces volvemos, ¿no? Es un concepto incomprensible, por lo tanto no me pregunten mucho de ello, por favor. Pero a los que estén interesados, digamos, esta clase no es para profundizar sobre el tema del Tao, pero a los que estén interesados, sí, digamos, yo sugiero un autor que es un traductor de textos taoístas que se llama Iñaki Preciado. Entonces, a quien esté interesado puede buscar los libros de él, que son muy buenos, ¿no? Y allí pues pueden profundizar mucho en este tema, pero como yo les decía, yo quiero profundizar en relación a un concepto específico y es el de la vacuidad.
el del vacío. El vacío, el Tao es vacío, entonces es uno de los tantos conceptos que existe sobre el Tao. Y cuando nos hablan de que el Tao es vacío, es como cuando hacemos referencia a una ventana. ¿Sí? En nuestras casas tenemos unas ventanas, abrimos las ventanas y las ventanas son espacios vacíos. Y los espacios vacíos en nuestras casas, digamos, permiten un fluir, el fluir del viento, ¿sí? Que entre aire. Entonces, el vacío muchas veces tiene que ver con la función que existe en las cosas. Y asimismo, el vacío es un concepto muy importante en los conocimientos en torno a la medicina china, porque el vacío determina el vacío o no vacío de las cosas determina su funcionalidad. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos entrar a nuestras casas porque abrimos la puerta y al abrir la puerta se crea un vacío por donde podemos ingresar a nuestra casa. Entonces la puerta, digamos, lo importante de la puerta no, en realidad no es la estructura de la puerta, pues sí, no, digamos que pues nos puede proteger, pero lo importante de la puerta es que abre un vacío que nos permite entrar o salir, ¿sí? De tal manera que en la puerta no encontramos la estructura, sino representa la funcionalidad que tiene la casa, ¿no? De que podamos habitar dentro de ella. Entonces, en la medicina china, de la misma forma, cuando uno habla, por ejemplo, de los canales, ¿no? Por donde fluye energía, o si uno habla de los vasos sanguíneos, si uno habla del proceso respiratorio, si uno habla de la circulación de la sangre o de las funciones del corazón, el sentido, digamos, desde la medicina china, lo que da sentido a todo ello es el movimiento. Y lo que permite el movimiento es la capacidad de que en las cosas exista un vacío, de que las cosas, al ser vaciadas, pues permitan que ahí entre algo más. Entonces, la visión sobre el movimiento en la medicina china es central porque lo que permite el fluir de todo lo que compone el cuerpo es precisamente el vacío. Digamos que cuando uno mira los más conocidos son los puntos de acupuntura. Los puntos de acupuntura precisamente en general son áreas del cuerpo humano en donde se pueden identificar vacíos, donde se pueden identificar huecos, ¿sí? El punto, en realidad la definición de punto en chino no es un punto, sino en realidad es hueco. Y un hueco denota un vacío. Entonces, en el cuerpo humano, todos los puntos están en lugares donde hay huecos, ¿sí? Donde se evidencian vacíos. Y a través de estos vacíos, pues es que se puede actuar sobre las sustancias del cuerpo humano. Y no solamente sobre las sustancias, sino también sobre las funciones que cumplen estas sustancias en el cuerpo humano. En relación a este concepto de vacío, y pues ya digamos habiendo explicado el vínculo del vacío con el movimiento, tenemos varios conceptos que nos los vamos a encontrar cuando miremos cosas de medicina china. Uno de esos conceptos son los hexagramas. Digamos, esta figura se identifica mucho con un texto que se llama el I Ching. El principio de esta figura, digamos, el I Ching es un texto oracular, pero también es un texto sapiencial, ¿no? De sabiduría. O sea, se puede usar como oráculo y también se puede usar como guía. Y el I Ching en general, digamos, se traduce, ¿no? Como el libro de las mutaciones o el libro de los cambios. Entonces acá tenemos, digamos, otro concepto que está vinculado con el movimiento, con el cambio. Tiene que ver con el cambio porque el principio digamos, el principio de esta figura, pues son dos principios, es el de unidad, el de algo, una cosa, y el de dos cosas, o sea, una unidad y algo que está, algo dual, algo doble. Como vimos ahorita en los caracteres anteriores, veíamos el concepto de Yi, de cielo, y de Er, es tierra. Entonces, estos dos principios, digamos que en la cultura china, pues son de un libro que es muy, muy, muy antiguo, y de alguna manera esos dos principios nos habla de un cambio que existe en las cosas, ¿no? Del uno se
se pasa al 2, del 2 se pasa al 1, ¿sí? De la unidad se pasa a la división, de la división se pasa a la unidad. Eh, digamos, esta dualidad, digamos, si bien estas líneas partidas en realidad no significan el yin y el yang, sí representan la dualidad y la dualidad, digamos, porque el concepto de yin y yang y este concepto vinculado al I Ching se da en épocas diferentes en China. El yin y el yang también nos habla de una dualidad que para nos, digamos que para el mundo occidental es un poco complicado concebir, es un poco complicado, digamos, asumir, porque culturalmente nosotros estamos metida, digamos, nuestra herencia cultural, cultural está vinculada a una dualidad que es contradictoria. ¿Sí? Para nosotros el cielo y la tierra es contradictorio. Para nosotros el hombre y la mujer son digamos, de alguna manera son principios contradictorios. Y el yin y el yang lo hablo en un sentido cultural, ¿no? Eh, por ejemplo, el cuerpo y el espíritu para nosotros son ámbitos contradictorios. De alguna manera nuestra cultura pues está muy cargada de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la religión, y el espíritu tiene que ver con la evolución, mientras el cuerpo tiene que ver con el deseo, ¿no? Con el pecado, con todas esas cosas banales. Entonces, de ahí que nuestra cultura, digamos, la dualidad sea una dualidad contradictoria. Pues no, digamos, no puedo hablar, ¿no? De la realidad china, ¿no? Conozco, no he vivido allá, pero en términos de la cultura china, digamos, hay conceptos como el del yin y el yang que nos hablan de una dualidad que evoluciona, de una dualidad que cambia, que es cambiante, que se modifica constantemente. Entonces, en el cuerpo humano, por ejemplo, uno puede diferenciar aspectos yin y aspectos yang. Eh, Como por ejemplo, ¿no? Físicamente, una parte el yang tiene que ver con el cielo, el yin tiene que ver con la tierra. Entonces, si uno quiere saber en el cuerpo humano cuál es la parte yang, pues la cabeza es la parte yang porque está alta, ¿sí? Pero no significa que siempre la cabeza sea la parte yang, porque si uno, digamos, se va a mirar exclusivamente la cara, pues en la cara hay una parte yang y hay una parte yin. Entonces, supongamos, dentro de la cara, lo que está abajo es la boca, lo que está arriba son los ojos. Por lo tanto, si uno considera la cabeza como algo yang, pues dentro de la cabeza hay cosas que son yin, ¿sí? Como lo es la boca. Eh, digamos, entonces, digamos, en el cuerpo humano, el yin y el yang habla de la correlación de dos cosas, ¿sí? Y no de algo necesariamente, digamos, que se categoriza siempre de la misma manera. Y, digamos, también dentro de este conocimiento del movimiento está la teoría de los 5 elementos que, digamos, siendo fieles a la traducción de la palabra cinco, digamos, de la palabra china que hace referencia a los 5 elementos, habla es de los 5 movimientos. Esto mañana les mostraré esos términos, pero los elementos, digamos, la traducción adecuada no es la de elementos, sino la de movimiento. Y los 5 movimientos es porque los 5 movimientos nos habla de la correlación entre 5 cosas. Bueno, una sugerencia, ¿no? No, sí, digamos, para los que están tomando notas o apuntes, no, digamos, sobre todo que presten atención a la presentación, digamos, no se martiricen por escribir los términos chinos, que pues si luego quieren la información, simplemente me tienen que contactar y les doy las referencias o les hago llegar los términos. Entonces, para que nadie esté ahí anotando palabras chinas. Entonces, los cinco elementos que se traducen en realidad como los 5 movimientos nos hablas de la interrelación entre 5 cosas. Entre 5 cosas que las podemos ver tanto en la naturaleza como en el cuerpo humano. Entonces, digamos, no voy a profundizar ahorita en este concepto, quizás mañana lo veamos con un poquito más de profundidad,
pero digamos aclarar que acá digamos, la importancia de este concepto es que hay un movimiento que se pasa de un estado al otro y que hay una relación y una interrelación entre esos diferentes estados. Además de eso, digamos que digamos, uno puede identificar estos 5 movimientos tanto en cosas que existen en la naturaleza como en cosas que existen en el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esas correspondencias tienen que ver con las estaciones, entonces cada estación pues corresponde a alguno de estos elementos o movimientos. En el cuerpo humano, por ejemplo, los sentidos. Cada uno de los sentidos tiene una correspondencia, pero esa correspondencia precisamente, digamos, este esquema lo que nos busca, digamos, esa correspondencia se da con el fin de comprender cómo es la interacción entre diferentes cosas, tanto en el cuerpo humano como en la naturaleza. Listo. Entonces, acá vamos a nuestro primer concepto, que es el del chi. Nuestro primer concepto es el de chi. Y el concepto de chi en la medicina china pues es central. Y el chi nosotros lo traducimos como energía, ¿sí? Eh, pero el chi, digamos que el chi, desde la medicina china, el chi puede ser todo, ¿no? Es como el chi lo encontramos en el aire, lo encontramos en el cosmos, lo encontramos en nuestro cuerpo, digamos que el chi está en todos los lugares. ¿Sí? Pero pues vamos a iniciar, digamos, con la definición conceptual del término de chi. Entonces, ¿qué traduce chi? O sea, literalmente, ¿qué traduce? O sea, si tú buscas, no sé, en el traductor de Google y pones este es el carácter de chi, si lo pones te va a salir estas palabras. Significa aire, gas, vapor, aliento. Pero cuando nosotros hablamos del chi en el cuerpo humano, uno dice, pero se supone que el chi, eh, digamos, se mueve a través de todo el cuerpo humano y no, digamos, es ilógico decir que el aire se mueve por todo el cuerpo humano o el gas se mueve por todo el cuerpo humano. Entonces, de alguna manera, pues no hay que casarnos con estos significados literales, pero este es el significado literal del término. Este que vemos acá a la izquierda es una forma pictográfica, o sea, una forma antigua de escribir el concepto de chi. Acá nuevamente lo tenemos, entonces el carácter de chi se compone de dos formas. ¿Sí? Tenemos una a la izquierda y otra forma a la derecha. Digamos que estas formas también tienen unos términos específicos que no se los, digamos, no haré insistencia en esos términos, pues para no saturarlos de tantas palabras. Entonces acá lo importante es que tenemos el término de chi. Y en la parte izquierda, este símbolo de la parte izquierda representa o significa, su significado es el de aire, viento. Entonces este corresponde a un pictograma que representa viento. Y en la parte derecha, si vemos es el que está acá integrado en el centro, es un pictograma que corresponde a la palabra arroz. Entonces, cuando uno mira al de la izquierda, uno dice, bueno, ya hay unas 3 líneas, bueno, hay unas líneas más, digamos, uno entiende más o menos por qué puede tener que ver con viento, ¿no? Y este término que está acá, uno dice, bueno, pero eso ¿por qué significa arroz, no? Es algo confuso, pero entonces eh, voy a acá hacerles un dibujito de por qué eso significa arroz. ¿Ya? Entonces, digamos que este término se deriva de una imagen que es como un cuadradito con una cruz. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen que tiene que ver con campos de cultivo, ¿no? O sea, en el campo, cuando se cultiva, pues se parcelan
parcelan digamos, se parcela el lugar donde se cultiva. Entonces, digamos, esta imagen nos evoca un cultivo, ¿sí? Y de esta imagen, digamos que en su evolución histórica, pues termina, digamos, termina en este carácter, ¿sí? Ahorro, listo. Termina en este carácter y este carácter significa arroz. Entonces, en el término chi, que tiene que ver pues precisamente con algo que se mueve, digamos que en el concepto de chi uno evidencia que existen dos cualidades. Y son dos cualidades que precisamente tienen que ver tanto con el cielo como con la tierra. En un sentido literal, digamos, en la antigüedad, el término chi significaba dar arroz a los invitados. ¿Y por qué significaba dar arroz? Digamos, este término significaba eso, representaba el dar arroz a los invitados. ¿Y por qué significaba eso? Pues porque entregar arroz era muestra de que en una casa había abundancia, de que había, digamos, significaba estabilidad en la vida cotidiana o en la vida social, que existiera alimentos. Y además de eso, pues, además de que se da arroz, pues está el concepto de nubes, y las nubes tienen que ver pues precisamente con el cielo, ¿no? Con la lluvia, como dones de la vida. Entonces, digamos que así emerge la importancia del concepto de chi derivado de la importancia que tenía el alimento, como la lluvia, ¿no? Las dos cosas están vinculadas con la fertilidad. Tenía que ver tanto con el fenómeno de la tierra como con el fenómeno del cielo, eh, con el vínculo del cielo con Dios, digamos, con la divinidad, y también de la tierra con algo sagrado, ¿no? Donde crecen, digamos, donde crece en las criaturas. Y de allí, digamos, todo eso son significados culturales que existían en torno al concepto de chi. Entonces, el concepto de chi, que el chi, digamos, se mueve tanto en la naturaleza, se mueve en el espacio y se mueve en el cuerpo humano, pues el concepto de chi nos trae como estos dos principios que se integran tanto de algo divino como de algo terrenal, y de allí, digamos, todo esto encierra su sentido cultural. Eh, Este es un texto taoísta, ¿no? Y nos dice, el gran vacío está formado por chi. El chi se condensa para dar lugar a multitud de cosas. Las cosas por necesidad se desintegran y vuelven al gran vacío. Entonces, el gran vacío pues hace referencia como un principio, ¿no? Digamos que el texto lo dice. Digamos, encierra el sentido de lo que implica el chi. Bueno. Entonces, de esa dualidad, digamos, digamos, teniendo el concepto de chi, también se evidencia que existe una dualidad, y este principio dual es el principio del yin y el yang. Que ya, digamos, desde el concepto del chi lo vimos como lo que tenía que ver con el viento, lo que tenía que ver con el arroz. El concepto de yin y yang representa, digamos, en términos básicos, esta dualidad se puede, por ejemplo, expresar como fuego, o como calor, más bien, como calor y como frío, ¿sí? El calor tiene que ver nuevamente repito, el calor tiene que ver con lo yang, el yang es el cielo, el frío tiene que ver con lo yin, el yin es la tierra. En la naturaleza, pues vemos como precisamente el frío, el yin, tiene una identidad con la tierra, ¿no? Con las rocas, el yang con el viento. Entonces allí vemos como hay un concepto abstracto como lo es el del calor y el frío. Acá hay un concepto que tiene que ver más con la naturaleza, ¿no? La tierra y el viento. Y en el cuerpo humano lo podemos identificar con la sangre,
es el, acá, perdón, esto iba acá a un lado y esto al otro, porque la sangre, que es algo que vemos, ¿no? Que palpamos, es como un aspecto yin del cuerpo, y el pensamiento que es, digamos, no lo vemos, no lo sentimos, pero es algo que forma parte de nosotros, pues es un aspecto yang del cuerpo. Entonces acá vemos cómo el concepto de yin y yang se manifiesta tanto de forma abstracta como en la naturaleza, y también podemos ver su reflejo en el cuerpo. Y en el cuerpo lo podemos ver reflejado de muchísimas formas, ¿sí? O sea, eh, eh, digamos, en relación con los órganos, en relación con las funciones del cuerpo, en relación con las partes del cuerpo. Digamos que tanto desde una perspectiva anatómica como desde una perspectiva fisiológica podemos identificar ese principio de yin y yang. Este es el texto que estaba al principio. Este es el texto que estaba al principio. Voy a leerlo. Este texto habla de la respiración y nos dice: para movilizar la energía vital, si la respiración se hace profunda, esta se acumulará. Si se acumula, se expandirá. Si se expande, irá hacia abajo. Si va hacia abajo, quedará sentada. Si se asienta, se hará firme. Cuando sea firme, germinará. Si germina, crecerá. Si crece, retornará hacia atrás. Si retorna atrás, llegará al cielo. La raíz del cielo está en lo alto, la raíz de la tierra está abajo. Aquel que siga esto vivirá, aquel que vaya en contra, morirá. Entonces, digamos que un poco puse este párrafo para encerrar, digamos, todos los conceptos que acabamos de ver. Y entonces estos conceptos que acabamos de ver, que son tanto filosóficos como que tienen que ver con la salud humana, como con el cuerpo humano, bueno, en fin, todo lo que acabamos de ver, pues en este párrafo nos hablan simplemente de la respiración. Yo no diría como, bueno, pero nos está hablando de la respiración como de una forma muy abstracta, pero la realidad es que no, la realidad es que nos está hablando de la respiración de una forma muy práctica, práctica en términos físicos, ¿sí? Porque algo característico, digamos, de las prácticas en Oriente, en general en todo Oriente, no hablo solo de China, y de todas las disciplinas que existen en Oriente vinculadas al cuerpo, uno de los principios de todas esas prácticas es la respiración, y esa respiración se caracteriza por ser una respiración diafragmática, por la respiración que no hacemos, digamos, inflando el pecho, sino por la respiración que hacemos inhalando, inhalando por la nariz, inflando el ombligo, o sea, llevando todo nuestro aire hasta el ombligo, inflando digamos, utilizando el diafragma, porque cuando inflamos el estómago utilizamos el diafragma. Y cuando hacemos eso, digamos, cuando inflamos el estómago para respirar, pues lo que hacemos es que se amplía la capacidad pulmonar, porque al ampliar nuestro estómago, por así decirlo, como que se expanden nuestros órganos digestivos y los pulmones tienen un mayor espacio para expandirse, por lo tanto se oxigenan aún más. Y precisamente, ¿no? Acá nos dice, para movilizar la energía vital, que puede estar hablando está hablando del chi, entonces la respiración se hace profunda, esta se acumula, digamos, uno puede retener por un momento la respiración, si se acumula, se expandirá. Eh, entonces, con este párrafo, pues vemos cómo nos está hablando de la respiración diafragmática como un principio además de prevención de la salud. Acá dice, acá aquel que siga esto vivirá, no, no significa que el que no haga eso va a morir, pero acá, aquel que siga este principio que simplemente se fundamenta en la respiración diafragmática, pues definitivamente, ¿qué va a lograr? Uno, va a oxigenar más, digamos, más su cuerpo, va a oxigenar más su sangre, va a lograr una mayor capacidad pulmonar, y no únicamente eso, cuando se respira diafragmáticamente se mueven todos los órganos digestivos, y digamos, esto mejora todos nuestros procesos digestivos. Y en una práctica física, digamos, por eso cuando, no sé, el yoga, el tai chi,
el Kung Fu, todas estas prácticas que provienen de Oriente, pues su fundamento, digamos, también todas las prácticas de meditación, su fundamento está en la respiración, ¿no? Tiene una cantidad de técnicas de respiración, pues con lo que lo que buscan es hacer movilizar la energía en el cuerpo y pues promover la salud en el cuerpo. Entonces, vamos a mirar la hora, bueno, 13:54, bien. Digamos con esta introducción, bueno, va. Este es el término de yin y yang, lo presenté una vez ya que lo hemos mostrado. El concepto de yin y yang son dos términos, ¿no? Esta no es una palabra, sino son dos palabras, las pongo juntas, pues porque siempre se habla del yin y el yang. Entonces, ¿qué significa, digamos, qué significan etimológicamente, ¿no? ¿Qué representan gráficamente cada uno de estos conceptos? Este concepto que se ve, este dibujito que se ve a la izquierda, que es este, representa un montículo. Entonces, en las dos palabras vemos que existe unos montículos. En los dos vemos que existen unos montículos. Este significa yin, este yang. En la parte derecha, este término que vemos acá significa nublado. Y este término que vemos acá en la parte derecha significa brillante. Entonces es como si estuviéramos hablando de algo nublado o oscuro y de algo brillante, ¿no? Entonces también la oscuridad se puede identificar con lo yin, la claridad se puede identificar con lo yang. El concepto, digamos, de nublado, que es este que les decía que estaba en la parte derecha, se conforma por unas nubes. Acá es, digamos, este término representa unas nubes. Acá en el caso de yang, esto que significa brillante, en el concepto de brillante tenemos una parte que representa el amanecer. ¿Sí? Entonces, como tal, yin tiene que ver con algo nublado, digamos, es lo que su carácter representa, y yang con algo brillante. Esta es una forma, digamos, de chino tradicional de escribirla, de escribir yin y yang. Y la forma actual de escribir yin y yang son estas dos figuras. ¿Sí? Se ven mucho más parecidas, pero si recuerdan quizás algunos de los conceptos que vimos al principio, este es un sol, o sea, tenemos el mismo montículo, pero es como decir un montículo con un sol, y tenemos un montículo con una luna. Esta es la luna. Acá tenemos pictográficamente, o sea, en la forma como se representaba antiguamente la luna y el sol. Y esta es la forma, digamos, simplificada de escribir yin y yang. Este es signo tradicional, estas son las formas simplificadas. Bueno, seguimos con sustancias vitales. No sé si, digamos, en el chat, si existen, digamos, preguntas muy precisas. Miro el chat. Si existe alguna pregunta muy precisa. Bueno, en el chat me preguntan que si la luna es la de la derecha. Acá muestro donde estoy señalando, esta es la luna. Esta es la luna. Y este es el sol. Si tienen preguntas muy precisas sobre lo que acabamos de hablar, muy específicas, escríbanlas en el chat eh, para aclarar cualquier cosa antes de seguir a la siguiente parte. Bueno, no hay preguntas, entonces continúo. La luna y el sol, me preguntan, ¿no? Que si la luna y el sol representan algo específico, representan la luna y el sol. Pues es gráficamente, digamos, eso representa, ¿no? A veces es diferente, ¿no? Como cuando uno ve, por ejemplo, el número 1, ¿no? Que era una línea que significa uno, pero representa el cielo. En este caso, la luna y el sol, digamos, representan la luna y el sol, no, lo claro, lo oscuro,
lo brillante, lo nublado, pero no, digamos, no tienen, no tienen, digamos, mayores significados. Las dos figuras de arriba, si las explico mejor, bueno, supongo que se refieren a estas, ¿sí? Eh, listo, digamos, bueno, voy a volver a explicarlas mejor, digamos, para, para, para la solicitud que hicieron ahí, ¿no? Entonces, tenemos la palabra yin y yang, que, digamos, simbólicamente nos hablan de esa dualidad que se complementa, ¿sí? Pero cuando vamos a mirar exclusivamente los conceptos, digamos, digamos, cuando uno mira los conceptos, así como las palabras, digamos, en las rayitas, uno puede encontrar significados tanto literales como simbólicos, ¿no? Yin y Yang son toda una construcción, no son únicamente un significado de dos palabras, ¿no? Yin y Yang son toda una construcción filosófica que existe en la cultura china y uno pues puede leer, digamos, en los textos, cuando uno entra a leer sobre el Yin y el Yang, pues hay una gran cantidad de connotaciones y en la medicina china pues son muy importantes y vamos a ver, digamos, todo lo que representan dentro de la medicina china. Pero como palabras, digamos, exclusivamente como palabras, tenemos, digamos, dos palabras que son, a ver, pongo la pluma. Entonces tenemos dos palabras, ¿no? Esta y esta que representan yin y yang, ¿sí? Con algo similar que es esta parte de la izquierda, es este mismo término que vemos acá arriba, ¿sí? Y ese término significa un montículo, es simplemente no sé, un montículo de tierra, una montaña, una loma, ¿sí? Representan una loma, pero la loma no nos dice nada del yin y el yang, ¿sí? Y los dos tienen, por así decirlo, el término que tiene que ver con una loma. Pero lo que nos da mucho más el sentido de cada palabra es la parte que está a la derecha. En el caso de este que es yin, pues tenemos esta, en el caso de yang tenemos esta. Entonces, esta significa nublado, esta significa brillante. ¿Eso qué quiere decir? Que en el significado es como la parte brillante, perdón, la parte nublada de la loma, es yin, y la parte brillante de la loma. Es como si estuviéramos en una loma y en una parte llega la luz, en la otra parte no llega la luz. Entonces, una se define como yin, otra se define como yang, pero eso es únicamente en el significado como tal de lo que representa, digamos, del significado de cada uno, digamos, de estos símbolos, por así decirlo, que son Hansi, ¿no? De estos caracteres. Eh, la palabra nublado, pues, está vinculado con las nubes. Este carácter que vemos acá significa nubes. La palabra de brillante está vinculado con el amanecer, ¿sí? Entonces, digamos, eso es como tal la explicación etimológica, ¿no? O sea, el sentido que encierra cada una de estas dos palabras y de ahí que se vinculen como una dualidad, ¿no? Pero cuando se usan en el cuerpo humano, entonces, la parte, digamos, la espalda en el cuerpo humano es una parte yang, la parte frontal del cuerpo es una parte yin, o sea, si uno habla de la cara, el pecho, las piernas por delante, todo eso, digamos, todo el costado de al frente es yin. Toda la parte posterior es yang. Entonces, si eso tiene que ver con lomas, no tiene que ver con lomas, no significa que una parte sea brillante y la otra sea oscura, ¿no? Pero pues el concepto de yin y yang lo que permite, digamos, ya en el sentido, digamos, en vínculo con el conocimiento chino, lo que nos permite es tener dos referentes que de alguna manera son contrarios, pero se complementan. Bueno, preguntan que si el yin y el yang también representan o tienen cargas energéticas. Con esto de cargas energéticas, claro, supongamos, yang podría, uno- cuando pienso en cargas energéticas, pienso como una pila, ¿no? Entonces tengo la parte positiva y la parte negativa, pero pues para que funcione la pila tiene que haber las dos, ¿no? Entonces, claro, el yang podría identificarla con la parte positiva, el yin podría identificarla con la parte negativa.
Digamos, creo que esto no resuelve mucho quizás la duda que hay detrás de preguntar de si tienen cargas eh, energéticas, ¿no? Pero en el cuerpo humano, digamos, no lo veremos ahorita, quizás mañana, lo veremos un poquito más, pues el yin y el yang lo que permiten es evidenciar cuando existen o interpretar una forma de que existe desequilibrios en el cuerpo humano. En el cuerpo humano, de alguna manera, para que haya salud, para que haya armonía, y ya vimos que la salud y la armonía en el cuerpo humano tiene que ver con el movimiento del chi. Cuando obstaculiza el movimiento del chi, o cuando este movimiento, digamos, se da de forma abrupta, o cuando se mueve de la forma que no es, pues allí vamos que va a haber una alteración, un desequilibrio, ¿no? Y que representa un desequilibrio en la salud, y este desequilibrio se manifiesta como desequilibrio de aspectos yin y yang. ¿Sí? Digamos, para ir un poquito más allá y no dejar la cosa ahí tan ambigua, por ejemplo, si uno dentro de algo sencillo. Supongamos que uno se siente raro, ¿no? Se siente medio enfermo y uno al mirarse al espejo se ve la cara roja, ¿sí? Y se siente la cara caliente, entonces uno dice, miércoles tengo fiebre, entonces uno dice, ya, o sea, estoy enfermo, ¿sí? Eh, Siento la cara caliente, la tengo roja, fuera de eso tengo los cachetes rojos. Esta es una manifestación yang, ¿no? Como vimos, ¿no? El yin es como el frío, yang es el calor, pero la fiebre, ¿qué significa la fiebre? Que hay mucho calor, ¿no? Se nos está manifestando que la cara está roja. Entonces ya hay una evidencia de que hay un desequilibrio y digamos, ya con eso, digamos, es una evidencia ya de que en la salud estamos teniendo algún problema y esa evidencia es que la cara se nos está poniendo roja o que nos sentimos calientes, es una manifestación yang de la enfermedad, pero esa manifestación yang se da porque se presentó algún desequilibrio. Entonces, eso como para abordar eso. Listo, seguimos. Listo, 4 y 5. Entonces, con esto ya vimos muchos de los conceptos fundamentales en la medicina china y son conceptos que aún no nos permiten como que, digamos, abordar toda la visión que existe en la medicina china porque de alguna manera son conceptos muy abstractos, pero es importante tenerlos en cuenta y yo les recomiendo que para estudiar medicina china, si bien, digamos, uno tiene una visión del cuerpo, de cómo funciona el mundo, como que hay que abrirse un poco a que uno va a estudiar algo cuya lógica de entrada va a ser rara. ¿Sí? Cuando uno habla del vacío, uno dice el vacío, la nada, o sea, el yin y el yang, o sea, eso ya de entrada es algo que rompe con nuestras lógicas de pensamiento occidental. Entonces hay que estar abierto a que uno va a estudiar algo que de entrada es ilógico. ¿Sí? Digamos, para que la razón no lo limite a uno, o sea, uno tiene que entrar con la disposición a que se va a encontrar con algo que de entrada va a parecer ilógico, pero comprender estos conceptos es lo que nos va a permitir encontrarle una lógica y un sentido al conocimiento que hay en torno a la medicina china. ¿Sí? Entonces, vamos con las sustancias vitales. Voy de nuevo, ¿no? Entonces, ya con el concepto de Yin y Yang, el de los 5 elementos. Entonces, para ver las sustancias vitales, cuando uno habla de sustancias vitales, hace referencia, digamos, a todas las sustancias que uno encuentra en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, si uno piensa en sustancias, uno dice, ¿en qué sustancia puedo pensar? En la sangre, ¿no? Entonces, la sangre se mueve por todo nuestro cuerpo, si nos cortamos sale sangre, más sustancias, la saliva, ¿no? De la boca necesito que haya saliva para respirar y que no me entre mugre, por la nariz necesito que haya mocos, ¿no? Hago chichi todos los días, todas estas son sustancias, ¿sí? Eh, y si uno, no sé, en la piel, digamos, entre los músculos también existen sustancias. Entonces, todo nuestro cuerpo, digamos, está lleno de sustancias y la medicina china tiene una forma muy particular de ver esas sustancias y cómo funcionan en el cuerpo humano. Entonces,
digamos, para abordar todos estos conceptos, pues son fundamentales, tanto lo que tiene que ver con la teoría del yin y el yang, que es la que hemos visto muy ampliamente, la que tiene que ver con la teoría de los 5 elementos, que la veremos mañana, y la que tiene que ver con que todas son fuentes teóricas diferentes que se fueron integrando. ¿Sí? O sea, históricamente no se dieron todas al mismo tiempo y luego se integraron. Y la que tiene que ver con los canales, ¿no? Entonces acá tenemos dos, la que tiene que ver con los canales. ¿Sí? Esta es, pues es una imagen muy general, ¿no? Vemos que hay un cuerpo con líneas, ¿sí? Y nosotros tenemos una visión del cuerpo, digamos, para iniciar como de manera general, como la visión en relación con el tema de los canales. Sobre estos canales voy a comenzar como por la parte que nosotros siempre vemos, ¿no? Nosotros vemos, cuando nos hablan de medicina china, vemos figuras de dos cuerpos con una gran cantidad de líneas y en esas líneas una gran cantidad de puntos. Acá no se alcanzan a ver los puntos, pero en las imágenes que son más grandes vemos miles de puntos ahí puestos, ¿sí? Entonces uno dice, por Dios, ¿qué es eso? Entonces, hagan de cuenta que esta es como una visión, digamos, ver esas dos imágenes, pues sí, es como lo captamos visualmente, pero lo que esto representa, lo que representa cada canal se identifica con un órgano del cuerpo humano. Entonces uno tiene que estar el canal del corazón, el canal del pulmón. Entonces cada canal tiene una identidad con un órgano del cuerpo humano. Hay unos canales que no tienen identidad con un órgano del cuerpo humano, ¿sí? Sino que es un canal y bueno, tiene sus funciones y todo, pero él no se identifica específicamente con un órgano que nosotros hayamos aprendido alguna vez o que hayamos visto alguna vez. ¿Sí? Y el tema de los canales, si bien digamos acá se identifica que están sobre la piel, el concepto de canales, que está vinculado al concepto de órganos, en la medicina china, digamos, es radicalmente diferente a la visión del cuerpo en la medicina occidental, porque tiene un sentido fisiológico más que anatómico. Cuando nosotros nos hablan de los pulmones, nosotros lo vemos de una vez, digamos, nuestra mente de una vez se va como al pecho, ¿no? Ahí tenemos como dos espacios, el tórax, donde están los pulmones. Si nosotros nos dicen corazón, de una vez al centro del pecho y allí está el corazón. El concepto de canales, entonces, cuando uno dice canal del pulmón o canal del corazón, pues esos canales resultan que esos canales o esas líneas están por los brazos, están por acá, por el brazo. Y uno dice, ¿cómo así? O sea, ¿qué tiene que ver el brazo con el corazón? ¿Qué tiene que ver el brazo con el pulmón? Y esos canales, digamos, si visualmente puede que estén en el brazo, igual esos canales entran de forma profunda en el cuerpo y se conectan con cada uno de los órganos con los que tienen relación y con otros órganos. Pero entonces lo mejor es, digamos, no cerrarnos a la visión anatómica y comprender que los canales y los órganos lo que nos hablan son de unas funciones que existen en el cuerpo humano. Entonces, cuando se habla del pulmón en la medicina china, no se está haciendo referencia, pongo el ejemplo del pulmón, y pasa igual con todos los órganos, no se está haciendo referencia a la estructura anatómica de los pulmones dentro del tórax. Cuando se habla de los pulmones, en la medicina china se está haciendo referencia a diferentes funciones, por eso su sentido es fisiológico, tiene que ver con las funciones en el cuerpo humano. Entonces, desde la medicina china, el pulmón cumple diferentes funciones. Estas funciones tienen que ver, por ejemplo, en el caso del pulmón, tanto con la respiración como también, por ejemplo, con la piel. ¿Sí? Eh, y estas funciones, pues ya son muy específicas de la medicina china. Digamos, ¿por qué el pulmón tiene que ver con la piel? Pues ahorita no, digamos, no lo voy a explicar. Cuando entremos un poquito más en el órgano, vemos algunas de las funciones generales, pero acá la importancia es entender el sentido fisiológico, o sea, el sentido funcional de los órganos. ¿Sí? Entonces, el órgano, uno, para la medicina china no es simplemente una forma anatómica que está dentro del cuerpo.
tiene vínculo con eso, obviamente. Dos, no es solo una línea, ¿sí? Y no es solo una línea compuesta de puntos. El órgano tiene un sentido funcional, tiene diferentes funciones. Y estas funciones de cada órgano están vinculadas ¿a qué? A las sustancias vitales que existen en el cuerpo humano. Entonces, las funciones o del pulmón, o del corazón, o del riñón, o de cualquiera de los órganos, pues está relacionado con las sustancias vitales, que son las que vamos a ver, con la sangre, ¿sí? Con todas nuestras secreciones, con todos los líquidos orgánicos y con la particularidad de que las sustancias vitales en la medicina china pues son más que esas que concebimos o que conocemos, ¿no? Generalmente. Bueno, creo que 15 minutos más. El objetivo es explicar una de esas sustancias, ¿sí? Eh, Bueno, pero hace una pregunta de que si canal es igual a meridiano. Entonces, otra invitación que hago es bien la pregunta porque traducciones de los textos chinos hay diferentes y a veces, pues, unos textos traducen unos términos, otros textos traducen de otra forma. Entonces, hay unos textos en donde uno ve el concepto de canal, hay otros textos en donde uno ve el concepto de meridiano, pero digamos que, bueno, allí puede haber discusiones sobre cuál es la traducción adecuada, pero básicamente nos están hablando de lo mismo. Pero este dilema en las traducciones es muy importante porque, digamos, con el tema de canal o meridiano, puede que uno no se confunda, ¿sí? Eh, digamos, también está el término de colaterales, ¿no? Entonces uno oye canales y colaterales, meridianos. Entonces todas son traducciones diferentes que representan lo mismo. Pero yo, digamos, yo precisamente comencé el estudio de la medicina china de esta forma porque me encontré con que, por ejemplo, el concepto de chi, uno, en los diferentes textos se podía escribir chi de 7 formas diferentes, ¿sí? Pero además de eso, digamos que las sustancias vitales se subdividen, ¿sí? Y cuando se subdividen, pues era para mí aún más difícil identificar cuándo me hablaban de una, cuándo me hablaban de la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Una de las tantas confusiones que se me presentaban. Que es el concepto de pues, una de las sustancias vitales, que es la esencia, se pronuncia yin, ¿sí? Yin significa esencia, pero resulta que canal o meridiano también se pronuncia yin. Y yo decía, pero no entiendo, o sea, ¿de qué yin me está hablando? ¿Me está hablando del canal, del meridiano, de la esencia? Pues esa diferenciación uno lo puede hacer al ver el término chino escrito. Y como nosotros en los textos lo que hacen es escribirnos en la forma como se pronuncia, pues uno puede ahí pegarse tremenda enredada. Pero el libro, digamos, digamos, el objetivo de alguna manera del libro es poder diferenciar todos esos conceptos para tenerlos claros. Entonces acá tenemos la primera, iniciamos con el tema de las sustancias vitales y uno puede identificar en 3 sustancias vitales y desde la medicina china se les menciona como los 3 tesoros. Los 3 tesoros son yin, la esencia, Qi, que ya vimos el concepto de Qi, y Chen, ¿sí? Que aún no lo hemos visto ni lo hemos mencionado. Entonces tenemos la esencia, el Qi, que no, de Qi no se le suele hacer traducción, sino se le menciona como Qi, y Chen, que se puede traducir como el, como el pensamiento, como lo más sutil, ¿no? Tiene que ver con el pensamiento, con la mente. Chen es la mente, ¿sí? Entonces acá tenemos qué nos dicen sobre los 3 tesoros. Entonces, los 3 tesoros del cuerpo, Yin, Shi, voy señalando son Yin, Shi y Chen. La intuición clara y perspicaz es Chen. Cuando nos habla de la intuición clara y perspicaz, nos están hablando de cosas sutiles en el cuerpo humano, de algo que tiene que ver con, digamos, cuando uno habla de intuición, uno dice, uy, eso tiene que ver como con la mente. En la medicina china tiene que ver también con el corazón. El corazón rige
los asuntos de la psique desde la medicina china. En la medicina china, digamos, para dar así claridades, en la medicina china también se concibe la existencia del cerebro, ¿no? Pero, y tiene también unas funciones, pero digamos que el corazón rige todo lo que tiene que ver con Shen. Aquello que penetra por todas partes y se mueve en círculos es Qi. Entonces, este es Qi. ¿Y a qué hace referencia con aquello que penetra por todas partes y se mueve en círculos? Hace referencia a lo que se mueve en el cuerpo humano. Lo que se mueve en el cuerpo humano en todas partes y se mueve en círculo es el Qi. Y se mueve a través de los canales. Los humores y los líquidos, con esto es importante, digamos, el concepto de humores en la medicina occidental, pero antiguamente, ¿no? Los humores se identificaban con cosas como la bilis, ¿sí? Eh, entonces los humores hacen referencia también a sustancias que hay dentro del cuerpo humano. Entonces los humores y los líquidos que embeben el cuerpo es yin, o sea, yin, yin. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Algo que se mueve por todo el cuerpo, algo que es sutil, algo que tiene que ver con todos los líquidos, ¿no? Como con aquello que, los líquidos, algo que es palpable, ¿sí? Y de alguna manera eso nos habla de que desde la perspectiva de las sustancias vitales, hay unas que son más yin y otras que son más yang, ¿sí? Entonces, lo yang, nuevamente repito, ¿no? Lo yang tiene que ver con el cielo, con lo que es sutil, con lo que no es palpable. Lo yin tiene que ver con la tierra. Por lo tanto, desde la perspectiva de los, de las sustancias vitales, pues tenemos unas que tienen más características yin, como lo es la esencia, y otras que tienen más características yang, como lo es Shen, ¿no? Y pues ahí en medio está el chi, que también tiene condiciones yin y yang. Además de esas tres sustancias vitales, que serán las que veremos detalladamente, también tenemos este concepto que es el de la sangre, ¿sí? Que están vinculadas, digamos, es como una forma de yin, ¿sí? Porque son, digamos, se palpan, y están, esto se define como yin-ye, que son los líquidos, ¿sí? los, los líquidos en el cuerpo humano, estos líquidos de los que nos habla acá. Entonces, son como las tres formas generales de las sustancias vitales que existen en el cuerpo humano, de las cuales solo voy a, todas se subdividen, todas tienen como subcategorías. Yin tiene subcategorías, el Qi tiene subcategorías, y Chen también tiene subcategorías, ¿sí? Pero yo voy a iniciar con Yin. Yin traduce, y va a ser el último término que voy a explicar. Yin traduce literalmente esencia, perdón un segundo. Yin traduce esencia, exquisito, refinado, semen, energía, leche de arroz. Todo eso traduce Yin, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo algo puede traducir tantas cosas al mismo tiempo? Y acá vamos a ver, digamos, el término de Yin. Es muy curioso. Entonces tenemos el concepto, el carácter de Yin. Este ya lo vimos por allá arriba, que tiene que ver con arroz, ¿sí? También hace parte de Qi, entonces tenemos, bueno, arroz, digamos, hace parte del concepto de Yin, entonces uno dice, ok. Uno de los significados de este término es leche de arroz, y yo decía, pero ¿cómo leche de arroz? ¿Por qué tiene que ver con la esencia? O sea, cuando comenzaba a mirar los términos y sus significados más específicos, entraba en confusión absoluta. Yo decía, bueno, si tiene que ver con leche de arroz, acá ya tengo el arroz, vamos a ver dónde tengo la leche. Eh, entonces, la parte acá de la derecha, que es esta, se pronuncia king, pero bueno, no. Lo importante es qué significa verde azulado. ¿Sí? Como ven, ahí hay un color que es como verde azulado. Entonces yo ahí me confundí un montón, porque yo dije, ¿cómo la combinación entre el arroz y el verde azulado me da cosas como la esencia? ¿Sí? Confusión absoluta.
Entonces, pues seguí avanzando, ¿no? Mirando qué significaba cada uno y me encontré con que el término este de verde azulado provenía de dos conceptos, uno que tenía que ver con una planta, que es verde, yo decía, bueno, ahí está el verde, vamos a ver dónde está el azul, y otro, este se pronuncia Dan, que significa rojo. Entonces yo dije, no, pues ya estoy más confundido, no, es una planta con algo rojo, significa verde azulado. Dan representa unas rocas rojas, ¿sí? Y en su conjunto, digamos, esta combinación representan plantas que arden, digamos, en unas rocas ardientes, ¿no? Entonces, plantas que arden, ¿sí? Y esas plantas que arden, pues me dan el concepto de verde azulado. Entonces, digamos que es una combinación para mí totalmente confusa. De ahí que les digo que es importante que cuando uno entra a estudiar estas cosas, como que se abra a lo ilógico, ¿no? Porque precisamente hay que encontrar, digamos, el sentido cultural que hay detrás de eso. Y cuando yo puse este término en Google, ¿sí? Lo puse en Google para ver qué me salía y puse imágenes, pues lo que yo tuve con ese término pues eran cosas verde azuladas y pues lo que uno ve más verde azulado es el agua del mar, precisamente este es el color aguamarina, ¿sí? Entonces, digamos, ahí ya entendí un poco más, ¿no? O sea, tenía que ver con el agua. Indagando un poco más por el concepto, eh, resulta que este carácter, si se dan cuenta, es similar a este, solo que cambia la parte izquierda. Esta parte izquierda significa agua, ¿sí? Y la parte derecha verde azulado. Este concepto en su conjunto denota algo claro. Entonces yo dije, bueno, significa que esto tiene que ver con agua, tiene que ver con algo claro. Ya voy encontrando un poco más el sentido. A ver, perdón. Y tiene que ver con algo claro y al ver otros términos que estaban vinculados con este carácter, encontré cosas como la clara del huevo, ¿no? Entonces el huevo tiene dos partes y la definición de la clara de huevo estaba incluido este término. Entonces yo dije, ah, bueno, ya voy entendiendo, esto tiene que ver con agua, tiene que ver con algo claro, tiene que ver con algo blanco. Entonces ahí ya dije, ok, ya tiene todo el sentido, ¿no? El arroz y ya encontré el sentido de la leche, porque este concepto, digamos, en el lenguaje chino, en la escritura, pues se fue vinculando con lo que tiene que ver con lo claro, con lo que tiene que ver con lo blanco, ¿sí? Y de ahí que esencia, yin, tiene que ver precisamente con los espermatozoides, con los óvulos, ¿sí? Eh, la leche de arroz, pues el esperma es blanco, ¿no? Entonces de allí su identidad con la leche de arroz. Y la esencia tiene que ver con esa, digamos, que son los espermas y los óvulos, pues son aquello de lo cual surgimos todos, ¿sí? La esencia tiene que ver con aquello que da origen a nuestra vida. Y en ese sentido, bueno, acá está el concepto de yin, digamos, si bien esto traduce esencia, yin sí traduce específicamente espermatozoide, pero la identidad de este concepto es tanto la de óvulo como la de espermatozoide. Y digamos, hay un párrafo también de un texto taoísta que dice, el yin chi nos habla de la esencia, al condensarse da nacimiento a las cosas. O sea, acá no únicamente nos está hablando de una esencia corporal, sino como una esencia en el universo. El yin chi al condensarse da nacimiento a las cosas. En la tierra produce los 5 cereales, en el cielo dispone las estrellas. Y acá nuevamente vemos como en la tierra, cuando nos habla de los 5 cereales, es importante ver esa identidad con los 5 movimientos, con los 5 elementos, lo vamos a ver muy presente en muchas cosas, porque recuerden que el 5 es la unión entre el cielo y la tierra, es la forma como se materializan las cosas, ¿sí? Entonces, por eso dice, en la tierra produce los 5 cereales, haciendo referencia a que produce en general digamos, la realidad física. En el cielo dispone las estrellas. Y con ello, entonces, en la esencia, pues como vimos, está vinculado con- con un principio de algo que nos da origen, ¿sí? También podríamos decir con el ADN. Y en la esencia, pues vemos 3 subcategorías
dentro de esta sustancia vital. Esas tres categorías tienen que ver con la esencia innata. Perdón, me devuelvo, paso entre una y otra. Acá vemos las tres subcategorías. Una se define como yin del cielo anterior, otra se define como yin del cielo posterior y otra se define como yin del riñón. Entonces vamos con estas dos. Yin del cielo anterior hace referencia, cuando se habla del cielo anterior y cielo posterior, se habla del nacimiento, algo que viene antes del nacimiento, algo que viene después del nacimiento. Entonces tenemos, por así decirlo, una energía que es la esencia, una sustancia que viene antes de que nacemos y esa sustancia pues precisamente proviene de nuestros padres. ¿Sí? Y esa esencia, digamos, eso que nos da soporte, que es lo esencial en el cuerpo, también hay una esencia adquirida o después o del cielo posterior o después del nacimiento, que es la que proviene de los alimentos. ¿Cómo provienen los alimentos? Pues hay toda una explicación de cómo se va produciendo. Eh, y estas dos esencias producen algo que es la esencia del riñón. El órgano del riñón, ¿sí? Si aún no tienen el concepto anatómico, digamos, bueno, pueden verlo ahí como los riñones, ¿no? Los riñones, pues ahí tenemos que hay dos riñones, ¿no? Pero los riñones tienen los riñones desde la medicina china tienen diferentes funcionalidades y una de esas funciones está vinculada con la conservación de la esencia, ¿sí? Luego miramos un poco esas funciones, pero de allí el vínculo de la esencia, tanto con los riñones como con una energía que viene de nuestros padres, ¿no? Como con nuestro ADN, como con aquello que nos da sustento que también proviene de nuestros alimentos. Por esa razón, digamos, cuando se habla de digamos, el riñón tiene que ver, en la medicina china tiene que ver con la oreja, y la auriculoterapia precisamente es una forma de actuar digamos, es una técnica que se da sobre la oreja. La oreja está específicamente vinculada, digamos, en la oreja, pues se puede identificar obviamente todos los canales, ¿no? Diferentes puntos, los diferentes órganos, pero como tal la oreja en su totalidad tiene identidad con el riñón, ¿sí? Y esa capacidad terapéutica que existe en la oreja se da porque precisamente al actuar sobre la oreja, pues se está actuando sobre la esencia y sobre otras sustancias vitales vinculadas al riñón. Eh, Esto ya lo presentamos y ya, muchas gracias. ¿Preguntas antes de despedirnos? No sé si alguien quiere pedir la palabra, si van a hacer intervenciones, por favor, cortas. No sé si alguien alza la mano, si dicen quiero participar. ¿Tienen alguna pregunta? Vale, con gusto. Eh, bueno, ella dice, no me quedó muy claro lo de las sustancias. Sí, mañana a la misma hora. Eh, y bueno, primero si hay preguntas temáticas y luego vamos con los temas como metodológicos. Si alguien quiere participar, me dice, le habilito el micrófono, como pidiendo la palabra. Bueno, si lo de las sustancias no quedó claro, yo mañana hago otra introducción. Sí, es un poco complejo, intenté ponerlo como en los términos más sencillos que lograba. Eh, la sangre es otra de las sustancias vitales. Digamos que digamos, tanto la linfa como la sangre digamos, son sustancias, ¿no? Eh, la sangre es aparte como una sustancia aparte, o sea, no se considera tal como yin, como la esencia o como el chi, pero sobre la sangre se dice que la sangre va en conjunto con la medicina china también, cada órgano tiene funciones en relación con la sangre, o sea, en la medicina china el tema de la sangre, digamos, se diferencia claramente la sangre, las funciones de cada uno de los órganos en relación con la sangre. Y pues se habla de que
digamos, anda a través del cuerpo en conjunto con el chi, no también circula el cuerpo en vínculo con el chi, ¿sí? De alguna manera, el chi, digamos, todos los canales eh, tienen una identidad precisamente con el sistema circulatorio, pues también con el sistema nervioso y otros. No, la linfa no pertenece al chi y si quieres, digamos, para el tema de la linfa, digamos, ya hay algo que se denominan como los humores o lo que les comentaba de Jinje, ¿sí? Jinje, los líquidos en el cuerpo humano. La linfa seguramente está más categorizada aquí dentro de estos líquidos, pero bueno, digamos, para resolverte la duda, yo tendría que mirar más como cuál es la identidad más clara que existe en relación con la linfa, pero seguramente tiene que ver con el concepto de Yin-Ye, ¿sí? Pues no lo vimos para nada a profundidad, pero tiene que ver con Yin-Ye. Bueno, pues voy a comenzar ahí a habilitar micrófonos para, no sé, pues hablen de uno a uno. Si tienen preguntas igual pueden hacerlas. Eh, Pregunté, no me respondió ninguna de las dos. ¿Qué preguntaste? Repite otra vez. No, no, hice dos preguntas. Vuélvemelas a hacer y respondo. Listo, mi amor. Vamos a salir ya. Que creo que la gente quedó más loca que yo. Bueno. Entonces, gracias. ¿Aló? Aló. ¿Cómo nos fue? Es de malas. ¿Qué hiciste? Que estén bien. Cerrar acá la sesión. Los espero mañana. Hasta luego. Teoría no. Pues, el número. Si lo pueden agregar. Entonces, lo de inducción. Caballeros, ¿me permiten? Ahora, mucho no se está llevando. Lo normal es que nadie delate un homicidio. Entonces, ese es el problema. En esta ciudad, si es terrorismo, todos quieren decir algo. Los abiertos, profe, y parece que ya la gente se está despidiendo. Ahí veo los mensajes. Deben dejar que Boston trabaje para nosotros. Yo conozco a Boston, pero no puedo tronar los dedos. Esta decisión va hasta el procurador general. Pues dame su número y yo voy a llamar ahora mismo. Esa es la ciudad, ¿ve? Circula las malditas fotos. ¿Qué dijo? No sé por qué nunca los había encontrado. No me digas que no sé usar nuestra inteligencia. Eso es lo que hago. Señor. ¿Qué? Gorra blanca, gorra negra. Fox tiene las fotos.
Tienen información, pues les enseñaré. Repite eso, repite. Os mostrará esas fotos en 20 minutos, señor. Con su anuencia. Ok. Acepto una cooperación entre agencias, pero cuando esto termine, voy a encontrar al desgraciado que entregó esas fotos y lo voy a hacer pedazo. No permitiré que noticias Profe, fotos. mil gracias. Vamos a... ¿Estás escuchando? Fotos en contra del presidente se vaya. Profe. Profe. Encontramos a una persona de interés sin saber si ese individuo trabajaba solo o en conjunto con otros. El FBI ha identificado a un segundo sospechoso. Hoy estamos pidiendo la ayuda del público para Te escucho. identificar a estos dos hombres. Los funcionarios han dicho que hicieron las imágenes públicas ahora porque necesitan con una gorra oscura y el otro caminando a corta distancia. Tú no tienes audio. Al menos a uno, o tal vez a ambos hombres, y llamar a la policía con información vital. Cualquier tipo de información, por favor, contacte. Eso es lo que mandas.